Hola comunidad, mi familia es originaria de Ciudad de México. Aunque yo nací en Morelia, Michoacán, viví con mis abuelos en Coajimalpa, una zona capitalina con muchos bosques, de los 4 a los 8 años. Mi abuelo era de ahí, con un linaje que se extiende por muchas generaciones. Me encantaba que me llevara a pasear, especialmente a La Marquesa, al Valle del Conejo, un lugar muy visitado. Mi abuelo conocía a mucha gente ahí. En una ocasión, mientras caminábamos, me relató una historia de su niñez. Me contó que su padre los llevaba a él y a sus hermanas a pasear por ese mismo valle cada domingo. Les encantaba, pero sobre todo en los días lluviosos, cuando el aroma a tierra húmeda lo invadía todo, y el olor los acompañaba incluso al regresar a casa. Un día se separaron un poco de su papá, y una de mis tías abuelas lanzó un grito de terror que mi abuelo nunca había oído. Ella había visto algo. Le gritó a su padre que fuera, pero que sus hermanos no se acercaran. Mi bisabuelo corrió a ayudarla, y al ver lo que ella había encontrado, le ordenó que corriera de vuelta al coche con sus hermanos, y lo esperaran ahí. Mientras tanto, él buscó a un conocido de la zona para pedir ayuda. Mi tía abuela, que apenas tenía 13 años, se llenó de canas a partir de ese día. Ya de adultos, ella le reveló a mi abuelo y a sus hermanos lo que había visto. Mientras caminaba entre la hierba, oyó un quejido. Apartó algunas ramas y se encontró con una mujer mayor que parecía herida, pero que en lugar de brazos tenía alas largas y negras, como las de un zopilote. Del susto, apenas pudo verla con claridad, pero las alas y la espalda eran de ave, mientras que las piernas y la cabeza eran de mujer. Les contó que su padre le había confirmado que era una bruja, a la que seguramente habían derribado la noche anterior. Lo que mi tía abuela nunca supo fue qué hicieron las personas a las que mi bisabuelo alertó. Sé que no era un cuento para mantenerme cerca, ya que mi abuelo siempre me animaba a explorar solo, mientras él charlaba con sus amigos, dándonos mucha libertad. ¿Ustedes qué harían si se toparan con algo así? La próxima vez que caminen por el bosque. Muy buenas noches, comunidad. Espero que estén listos para los relatos de hoy, que van a poner a prueba sus creencias, historias de viajes astrales, de religiones de otros países y de criaturas que solo se encuentran en los bosques. Les pido que se dejen llevar por estos relatos y dejen sus preocupaciones afuera. Apaguen las luces, porque es momento de sumergirse en las historias de esta noche. ¿Qué tal, Uriel y toda la comunidad? Antes de empezar, quiero decir que cuento esta historia con todo el respeto, sobre todo por los temas que aborda. Aunque suene increíble, esto le sucedió a una persona en la que confío plenamente. Trabaja como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Estatal de donde vivimos. Al principio no quería contarme, pero un día me lo reveló, con el alivio de quien necesita desahogarse. Por razones de seguridad, omitiré los nombres, pero él me dio permiso de compartir su experiencia. Me contó que ocurrió hace un año, en febrero de 2024. Fue un día de mucho trabajo. Llegó a casa exhausto, cenó con sus hijos, los arropó y se fue a acostar. Como cualquier otro día, creo que lo más extraordinario a menudo sucede en los momentos más ordinarios, ¿no les parece? Justo cuando estaba por dormirse, sonó el teléfono. Era una autorización que había estado esperando. Un juez había aprobado una orden de cateo para un domicilio que habían estado investigando por narcotráfico. Se organizó el equipo con policías ministeriales, estatales y municipales, y se dirigieron al lugar. Era una casa grande, al final de una calle privada, en una colonia céntrica, con poca gente en la calle, lo que agilizó el operativo. Entraron sin problemas. En una de las primeras habitaciones encontraron al sospechoso. La operación fue impecable. El hombre se entregó sin resistencia y las demás personas en la casa fueron reunidas en una habitación. Todo transcurría con una tranquilidad inusual.
En su experiencia, la gente suele gritar y oponerse, pero esta vez todo estaba en silencio. Cuando estaba a punto de dar la orden de retirarse, una policía estatal se le acercó y le dijo: «Licenciado, ¿ya vio al brujo? Mi pariente no entendía». Así que fue a la última habitación a investigar. El cuarto estaba lleno de humo de cigarro y apenas iluminado por un foco rojizo. En una esquina había dos mujeres, una joven y otra mayor. Él les dijo que mantuvieran la calma, que solo iban por el sospechoso, y les mostró la orden de cateo. Mientras lo hacía, notó algo extraño: un altar lleno de figuras de la santería en la pared. Eso cambió la atmósfera para él. Esta era una... Y justo frente al altar había un niño de unos 6 o 7 años, pero no estaba nervioso. Al contrario, lo observaba con ojos tranquilos, y fue entonces que se dio cuenta de que el niño estaba fumando. «Buenas noches, licenciado, ¿cómo le va?», le dijo el niño. Mi pariente se estremeció. Trató de no mostrar su inquietud y le preguntó: «¿Así que eres santero?». «Así es, licenciado. Ya sabía que vendrían, así que puede continuar con su trabajo», respondió el niño, con un tono y manera de hablar de un adulto. «Voy a revisar el altar», dijo él, más por protocolo. El niño asintió y se hizo a un lado, levantando las figuras con calma. No había nada ilegal. «Si usted gusta, puede preguntarles lo que sea», le ofreció el niño, levantando la palma de su mano. Mi pariente no supo qué responder. Una sensación extraña lo invadió. «No, mi hijo, está bien, ya terminamos, ya nos vamos de aquí», respondió y se alejó. Al salir, una de las mujeres le dijo: «Habla en serio. Él es un brujo muy poderoso». No quiso quedarse ni un minuto más. Fuera, el resto del equipo sentía la misma incomodidad. «Terminado 1057», dijo por la radio, y se subieron a las camionetas. Justo antes de irse, sintió una mirada. Volteó y vio al niño en la puerta, mirándolo fijamente con una sonrisa. Se despedía con una mano mientras sostenía el cigarro con la otra. «Suficiente, vámonos ya», le dijo al conductor y pisaron el acelerador. Llegó a casa a las 3:30 de la mañana. No pudo dormir. No pasó nada paranormal, pero ese niño no era normal. Pensó en reportarlo al DIF, pero algo dentro de él se lo impidió. Lo más extraño es que al día siguiente nadie del equipo mencionó el tema, como si hubieran acordado en silencio no hablar de ello. Sé que no fue una historia de terror con sucesos sobrenaturales, pero ese niño, para mí, era algo más. Tal vez un brujo, tal vez algo que no entiendo. Me gustaría saber su opinión. ¿Cuántas personas así hemos conocido sin darnos cuenta? Corte y segundo relato. Un duende se la quiso llevar. Comunidad, gracias por seguir aquí a la mitad de este episodio. Si son de Ciudad de México o de Mérida, tengo buenas noticias. Vamos a presentar la edición especial del Libro de Relatos de la Noche, el 20 de marzo a las 6 p.m. en una biblioteca de Ciudad de México y el 30 de marzo en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán en Mérida. Será un placer verlos y firmar sus libros, o para que compren la nueva edición que ya está en preventa. Sigan nuestras redes sociales para más información. Una cosa más, por favor, sigan enviando sus historias. No se preocupen por la estructura, nosotros las editaremos para que suenen como en el podcast. Pero por favor, no las editen con ChatGPT. Esta herramienta les cambia detalles, añade cosas genéricas y les quita las palabras que ustedes usan, haciendo que todas las historias suenen igual. Se nota cuando están editadas con IA y lamentablemente no las podemos usar. El lenguaje es diferente. Si la usan, pídanle que solo corrija la ortografía. Es triste ver historias increíbles arruinadas por esta herramienta. Ahora, continuamos con más historias.
Hola Uriel, soy Judith. Escucho tu podcast en Spotify desde hace 2 años, especialmente cuando viajo. Ahora lo escucho más seguido mientras trabajo en mi proyecto de graduación. La primera historia que escuché fue la del duende que atormentaba a una chica hasta que le construyó un santuario. Esa historia me marcó, ya que los duendes siempre me han llamado la atención, especialmente después de algo que me pasó de niña. Soy de Managua, Nicaragua, pero ahora vivo en Costa Rica. Mis padres son de Belén, un pueblo en la provincia de Rivas. Aunque crecimos en la ciudad, mis padres siempre nos llevaban de visita en días festivos para ver a la familia. Lo que voy a contar pasó hace 10 años, cuando tenía 11, en Semana Santa. Mi hermana Karen y yo nos quedamos en casa de mi abuela con mi mamá, mientras el resto de la familia fue a la casa de mis abuelos paternos. Nos llevábamos mejor con la familia de mi madre. Mi prima Giovanelli tenía una hija, Alice, de 3 años. Era una niña preciosa, sociable y muy risueña, con ojos almendrados y pestañas enormes. Lo más raro de esta historia es que no sucedió de noche, sino en la mañana con el sol brillando. A veces pensamos que los sustos solo ocurren en la oscuridad, pero cuando algo tiene que pasar, sucede a cualquier hora. Ese día estaba jugando con Andrea, una amiga del pueblo. Mi prima nos pidió que la acompañáramos a llevarle el almuerzo a su novio, el papá de Alice. Nos fuimos las 4 en la moto, lo cual era normal en esos pueblos. Nos adentramos en una plantación de plátanos. Como faltaba un rato para el descanso de su novio, esperamos en la entrada. Alice andaba corriendo por todos lados y de repente la escuchamos decir: «Pipito, Pipito, vení, vení». En Nicaragua, Pipito significa niño. Las 3 volteamos, pero no había nadie, solo el camino de tierra. «Alice, ¿con quién hablas?», le preguntó mi prima. «Con el niño que está ahí», respondió, señalando y moviendo la mano como si de verdad estuviera alguien ahí. «Alice, ¿qué niño? Ahí no hay nadie», insistió mi prima. Pero ella solo sonreía. Pensamos que era su imaginación y nos reímos un poco. Alice dejó de saludar y siguió jugando. Poco después, un compañero del novio de mi prima salió y le dijo que ya podía pasar. Nos pidió que cuidáramos a Alice. Solo pasaron unos minutos cuando Alice empezó a reír de nuevo. Su risa era normal. Volteamos para ver qué la divertía y vimos una culebra de unos 40 centímetros. Andrea y yo gritamos de inmediato, pero lo más aterrador fue la reacción de Alice. Ella no estaba asustada, solo miraba a la culebra con una sonrisa. Alice le tenía miedo a los gusanos y se ponía a llorar si veía una oruga, pero esta vez, con la culebra rodeándole los pies, no sentía miedo. Intenté correr para apartarla, pero la culebra se lanzó hacia mí. Me eché para atrás, Andrea se subió a la moto del susto y yo hice lo mismo. Gritamos pidiendo ayuda. En ese momento no nos dimos cuenta de que la culebra nunca intentó atacar a Alice, solo se movía alrededor de ella como si la protegiera. Mi prima y su novio corrieron hacia nosotros. Les gritamos lo que estaba pasando. Cuando volvimos a ver a Alice, la culebra ya no estaba. Mi prima cargó a su hija y nosotros tratamos de explicar lo que vimos, pero su novio no nos creyó. Dijo que si hubiera una culebra, Alice habría llorado. Cuando llegamos a casa, le contamos todo a mi tía. Ella, como si fuera lo más normal del mundo, se rió y dijo: «Era un duende que seguro se enamoró de Alice y se la quiso llevar». En ese momento nos miramos, recordando que Alice le había hablado a un niño invisible antes de que apareciera la culebra. Dicen que los niños sin bautizar pueden ver cosas que los demás no, y los duendes se llevan bien con los animales. Tal vez la culebra solo le estaba ayudando, agregó mi tía. Después de esa Semana Santa, mi prima llevó a Alice a bautizar. Nunca más volvió a ver algo así. Hoy Alice tiene 13 años y se ríe cuando le contamos la historia diciendo que no recuerda nada. Espero que leas y compartas esta historia. Sería un honor formar parte de los relatos de la noche. Tercer relato. Vi a una bruja en un viaje astral. Les quiero contar algo breve. Hace años, ya les había hablado de un viaje astral que tuvo mi mamá, y hasta lo publicaron en el programa. Hoy me toca a mí contarles cómo descubrí que yo también puedo tenerlos. Para empezar, cuando no lo controlas, es una experiencia aterradora.
a menudo es difícil de diferenciar de una pesadilla. Yo empecé a tener sueños muy vívidos hace un par de años, donde me veía fuera de la casa de mi mejor amiga. La calle siempre me ha dado miedo y me aterra a seguir ahí de noche. En la pesadilla, yo despertaba ahí, en la madrugada, con gente que me asustaba, pero que no me veían. Después, algo cambió mi vida. A mi abuelita, la mamá de mi padrastro, le diagnosticaron anemia. Empezó a adelgazar rápidamente, de ser una señora llenita, de pronto estaba en los huesos. Ella siempre ayudó a mucha gente, así que su casa se llenó de personas que querían cuidarla. Todos sabíamos que eran sus últimos días. La que más la cuidaba era Eduvilles, una mujer de menos de 45 años, que se había vuelto su mejor amiga y su cuidadora principal en esos momentos. Su casa estaba en una calle cerrada, frente a un parque. Cuando me desesperaba del dolor y la enfermedad, me sentaba en una banca en el parque para ver el ir y venir de la gente que la visitaba. Una noche, desperté en esa misma banca. Había estado teniendo pesadillas, lo cual me pasa cuando me enfermo, pero esa noche fue diferente. En una de esas pesadillas abrí los ojos y estaba en el parque. Al principio no sabía dónde estaba, pero pronto reconocí la calle. Caminé hacia la casa de mi abuelita. Desde afuera noté que la luz de su cuarto estaba prendida. Abrí la puerta, subí las escaleras y me di cuenta de que la luz no era realmente brillante, sino un resplandor rojizo que se veía por debajo de su puerta. De alguna manera, abrí la puerta sin abrirla. Cuando entré, vi algo grande y peludo sobre mi abuela, como si se estuviera devorando algo de su pecho. Grité en silencio dentro de mi sueño, y esa cosa levantó la vista. Era Eduvilles, pero se veía diferente. Su pelo era largo y sucio, y su cara y manos estaban llenas de vello. Me enseñó los dientes como un animal salvaje y empecé a llorar. Lloré tan fuerte que desperté en mi cuarto. Mi mamá, que se había dormido en la sala para cuidarme, se acercó a ver qué me pasaba. Le conté lo que había soñado. Ella lo tomó más en serio que yo.